son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, hoy me acerco a tu altar no solo para leer, sino para servir tu misterio. Purifica mis labios para que anuncien tu verdad, ilumina mi mente para que comprenda tu mensaje, enciende mi corazón para que proclame con fe, con humildad y con amor lo que tú quieres decir a tu pueblo. Que no busque protagonismo, sino ser instrumento dócil en tus manos. Que mi voz no sea solo sonido, sino eco de tu voz viva y eficaz. Espíritu Santo, haz que la palabra que proclame primero transforme mi vida y luego toque el corazón de quienes la escuchen. María, mujer que guardaba la palabra en su corazón, enséñame a proclamar con reverencia y fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de los proclamadores de la palabra, nuestro curso que ya va adelante. Vamos progresando en este segundo módulo de trabajo. Hoy vamos a tener la segunda parte de la iniciación bíblica que habíamos iniciado la semana anterior. Quiero saludar hoy especialmente a todos los que están en la isla de San Andrés y que están haciendo el curso, a Irlena, a Virginia, a Adriana, Ana Cecilia, Blanca Cecilia, Cecilia, Farides, Gisela, Katy, Marta Luz, Rosa Elena, Ruth Marina, Sandra Patricia. Están la mayor parte en la Catedral de la Sagrada Familia. A todos los que se conectan, buenas noches, tanto en Colombia, los que están siguiendo en los Estados Unidos, los que están siguiendo en Canadá, los que están siguiendo en El Salvador, en Panamá también. Un saludo muy especial.
Iniciemos nuestra primera propuesta de esta noche, hablando precisamente de ese ABC de la Biblia. ¿Por qué lo titulamos de esa forma? Porque es algo supremamente básico y es importante que un proclamador de la palabra comprenda algunos elementos, grosso modo, de manera muy global, sobre la Sagrada Escritura. En esta segunda parte queremos pasar de tener un libro a encontrarnos con una persona. Cada uno tiene la Biblia en su casa y cuando ya ella hace parte de la vida espiritual de nosotros, no nos encontramos simplemente con un conjunto de textos antiguos. Es el lugar donde Dios sale al encuentro del ser humano. Esta frase que nos acompaña en la primera diapositiva tiene su significado muy profundo. Pasar de tener un libro a encontrarnos con una persona. Por eso hablamos de un ABC. No se trata de algo complicado, sino de lo fundamental, lo básico, lo que todo proclamador debe dominar. Leer, interpretar, orar. No son tres actividades separadas, sino tres momentos de un proceso espiritual. Este es el subtítulo que le ponemos a esta primera parte. Si solo leemos, nos quedamos como en la epidermis de la vida de la fe. Si solo interpretamos, podemos volvernos muy fríos. Y si solo oramos sin comprender, podemos caer en subjetivismos y el equilibrio entre las tres partes, los tres pasos, forma proclamadores maduros, creyentes y responsables. Muchos me escribieron con motivo de la clase pasada porque era mucha la información. Yo comprendo que es bastante, pero lo importante es tomar contacto con un libro, con una abreviatura, conocer si tenemos una Biblia en la casa y la Biblia es evangélica o es una Biblia católica. Esas pequeñas diferenciaciones son importantes. Lo otro, con el tiempo ya podremos entrar en terrenos un poco más complicados y complejos. Quisiera en esta noche, en esta primera parte, hacer una pequeña introducción, cómo leer la palabra, cómo interpretarla y cómo orar. Serían 4 momentos. Este sería el itinerario del tema. Una introducción para tomar conciencia de la realidad. Luego veremos cómo leer la Biblia correctamente. Después profundizaremos en cómo interpretarla. Según la enseñanza de la Iglesia, ahí podría estar un poco complicada la situación. Luego escuchamos, luego comprendemos y finalmente dialogamos con Dios. Es un camino que va de la mente al corazón y del corazón a la vida. Así va a ser un poco la reflexión que les va a llegar en audio esta noche. Vamos a tratar que esta segunda parte hayan unas presentaciones en audio de unos 4 o 5 minutos, ya en el ambiente de reflexión, no tanto el ambiente de clase, sino de reflexión. ¿Qué significa esto también para nuestra vida? Que era prácticamente lo mismo que les había puesto en el primer módulo, pero ahora queremos utilizar otra metodología, porque a veces escuchar es mucho más fácil, o de pronto cuando vamos al trabajo podemos tener unos audífonos, es irnos alimentando. Y les sigo hablando
también a los que son coordinadores. A veces abrir estos espacios, pues es difícil, lo puede abrir uno cada año o a veces 2 veces al año podemos hacer también estos cursos. Pero la idea es que los coordinadores logren el material y después lo puedan replicar con sus compañeros. Este esquema ayudará a los proclamadores, nos ayudará a tener método, claridad en la preparación personal. Estamos, por ejemplo, en el libro del Levítico, ¿sí? Y el libro del Levítico es un libro que está ubicado en el Pentateuco. Entonces, ese libro necesita que nosotros vamos a la introducción del libro. Por eso tenemos una Biblia. Y acercarnos a esa introducción para mirar de qué trata el libro, sería una como de las cuestiones que diremos, sobre todo cuando hablemos de la interpretación. Una realidad muy clara y es que la palabra debe ser viva y no un adorno. En muchos hogares la Biblia ocupa un lugar visible, pero pocas veces se abre. Esto refleja una realidad espiritual. Respetamos la palabra, pero no siempre la escuchamos. ¿Sí? La Biblia no es un objeto decorativo ni un símbolo cultural. Es una palabra viva. Cuando permanece cerrada, nuestra fe se debilita. Y cuando se abre, se ilumina. Que sería el mismo ejercicio que nosotros hacemos en la proclamación de la palabra. El leccionario cerrado hace que la fe se debilite, pero cuando se abre, se ilumina. Y el proclamador debe ser el primero en romper esta costumbre de tenerla cerrada. Si la palabra no transforma su vida, difícilmente tocará también la vida de los demás. Nosotros tenemos de una o de otra forma un gran privilegio y es poder abrir la palabra y partir el pan de la palabra también para los demás. Hablemos de que hay unos problemas frecuentes y aquí señalamos algunos errores comunes. Leer al azar, interpretar literalmente todo sin discernimiento, no tener método. Leer al azar puede llevarnos a la confusión o a sacar textos fuera del contexto. Esa interpretación literalista de la palabra ignora lo que decíamos en la clase anterior, los géneros literarios y la intención del autor. La falta de preparación empobrece una proclamación, pero si usted tiene los elementos básicos, usted sale a un ambón empoderado, empoderada, y el proclamador necesita una disciplina espiritual e intelectual. La improvisación no es buena consejera cuando se trata de la palabra de Dios, porque a veces le dejamos todo al Espíritu Santo, pero recuerde que también estamos frente a una asamblea. Las asambleas en la mayor parte son muy exigentes y necesitan que esa transmisión sea lo más limpia que podamos. Por eso nos preparamos. Mucha gente dirá, bueno, y para ser proclamador hay que hacer un curso. Pues a lo menos conocer lo básico para que entremos como en esta dinámica. Este texto es de el Concilio Vaticano II. Estamos hablando del principio de los años 60. Y ese documento lo encuentra uno en la página del Vaticano. Dei Verbum es una constitución del Vaticano II para hablar todo sobre la palabra de Dios. Tiene un texto muy bonito
como para definir qué es la palabra. Y dice, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma. La lectura siempre exige fe, oración y estudio. Fe, oración y estudio. Es tan grande el poder y la fuerza que constituye sustento, vigor, firmeza y alimento. Esas cuatro palabras se nos debieran de quedar: sustento, vigor, firmeza y alimento del alma. No es un complemento, no, es fundamento. Alimenta el alma, fortalece la fe, sostiene la vida cristiana. Por eso la lectura exige estas tres realidades: fe, oración y estudio. No basta con una buena voluntad. El proclamador debe acercarse con respeto y conciencia de que está ante algo sagrado, y esto nos recuerda como la grandeza del ministerio que nosotros ejercemos. Una recomendación práctica, y es hacer la Biblia propia. Haga la Biblia suya. Significa interactuar con ella. Si le gusta, a algunos no les gusta, con todo respeto, subraye, anote, marque. No es falta de respeto, es una apropiación también espiritual. Una Biblia personal permite el diálogo, la memoria, el crecimiento. El texto comienza como a tener historia con nosotros. Mucha gente dice, bueno, yo voy a la parroquia, pero a veces el padre con su homilía no me llena. Puede pasar muchas veces. Qué bueno que ustedes, que ya tienen un camino recorrido y que son personas maduras en la vida de la fe, y comiencen a tener historia ya con la palabra. Preparen su evangelio, léanlo, lean la palabra antes de ir un domingo. El proclamador que estudia, subraya y vuelve sobre los textos, se familiariza con el lenguaje bíblico y gana seguridad al proclamar. Es un detalle que nos va dando una cierta anchura también en este trabajo. Vámonos a este segundo bloque y preguntémonos cómo leer la Biblia. Tenemos en el aula 232 personas y este es nuestro tema de esta noche. Estamos en el ABC de la Biblia, en la segunda parte. Habíamos hablado de la primera el lunes anterior, la semana anterior. Y vamos a hacer la segunda parte y queremos cumplir estas cuatro cosas: una breve introducción, cómo leer, cómo interpretar y cómo orar. Vamos entonces a responder a esta pregunta: ¿cómo leer la Biblia? Exige preparación, fe, oración, estudio, método. Fe para crecer, no, más bien creer que Dios habla. Oración para disponerse y estudio para comprender. Y el método para poder avanzar con orden, ¿sí? No se trata de una cantidad, sino de profundidad. Leer bien es escuchar con atención. El proclamador debe preparar el texto antes de proclamarlo, entenderlo, vocalizarlo, interiorizarlo. Cuando se comprende el texto, comienza a vivirse otra realidad distinta en la proclamación, totalmente distinta, porque ya usted conoce
ha interpretado ese texto, entonces está comunicando algo que comprende. Donde más nos equivocamos, básicamente es ahí, cuando comunicamos algo que es difícil de pronto comprender. Tiene otra recomendación práctica. Bueno, ya nos devolvimos, ya la teníamos. La dimensión humana y divina. Vuelvo a ese documento de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La escritura tiene autor humano y autor divino. El autor humano escribió en un contexto cultural concreto. El autor divino comunica un mensaje de salvación. Ignorar la dimensión humana puede llevar al fundamentalismo. Ignorar la divina reduce la Biblia a literatura. El proclamador debe respetar ambas dimensiones para anunciar con fidelidad. Ya se comienza aquí a complicar un poquitico, pero es muy importante estas dos realidades de la humana y la divina que están presentes en el texto, ¿sí? No podemos desconocerlas. Hay unos pasos iniciales para profundizar y para buscar una aplicación personal también de lo que nosotros leemos. Primero se empieza por los evangelios, porque en ellos encontramos directamente a Cristo. Luego se examinan personajes, contexto, género literario. Profundizar implica releer, descubrir palabras clave, captar la intención central. La aplicación personal sería lo último, o sea, ¿cómo ilumina esa palabra mi vida? ¿Qué me dice esto a mí? La lectura termina en una acción de gracias, porque la palabra debe tocar también la vida concreta. Esos pasos, que son muy sencillos, son los que en una lectura personal, en una visita al Santísimo, tenemos que alimentarnos de esa palabra para que después en una oración, pues tengamos de qué hablar también con Dios o qué contarle también a Dios. Hablamos entonces de profundizar. Hay que ser como un detective del texto, releer con atención, buscar palabras claves que se repiten, descubrir la intención del autor. Esto nos va permitiendo como una navegación también por la palabra. Y la aplicación personal. ¿Qué me enseña esto sobre Dios y sobre el hombre? Terminar siempre en una acción de gracias. Si yo leo, si yo identifico un personaje, si yo identifico una actitud muy concreta en el texto, luego, ¿qué me está queriendo decir el Señor con lo que yo estoy leyendo? Siempre terminamos con esa pregunta: ¿cómo ilumina mi vida? En este bloque 3 vamos a preguntarnos cómo interpretar la palabra. ¿Cómo interpretar la palabra? El principio fundamental. La escritura se ha de leer con el mismo espíritu con que fue escrita. Estamos citando la Constitución del Vaticano II, que se llama Dei Verbum, ¿sí? Que es del Concilio Vaticano II y que nos habla
en su totalidad de la Sagrada Escritura. Entonces, esto significa que no basta el análisis intelectual. Nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Interpretar es un acto espiritual. El proclamador no interpreta para imponer ideas, sino para comprender el mensaje auténtico. Y tenemos varias herramientas que las vamos a ir mencionando. Estas tres cosas que voy a mencionar enseguida en la unidad de la escritura son unos criterios, pero siempre hay que entender que el centro de todo es Cristo. Cristo es el centro de toda la Biblia. Y nosotros tenemos una oportunidad muy interesante hoy en día de leer la escritura e interpretarla toda desde Jesucristo. Leer el Antiguo Testamento, leer un salmo, leer el Nuevo Testamento, porque Él es el centro. Cristo es el centro y el corazón de la Biblia. Aunque son 73 libros, hay una sola historia y un solo hilo conductor, que es la salvación de Cristo. Todo converge en Él. Además, la Escritura vive de la tradición de la Iglesia. No la leemos aislados, la leemos con la Iglesia, con la historia de la Iglesia, con la tradición, con los santos padres de la Iglesia desde los primeros siglos. El catecismo nos da tres criterios que son muy importantes. Unidad de toda la escritura. Toda la escritura es una tradición viva y una analogía de la fe. Estos criterios protegen de interpretaciones arbitrarias. El proclamador debe confiar en la sabiduría de la Iglesia, que la ha hecho a través de los siglos. Entonces, la escritura vive y se custodia en la Iglesia. Nosotros no leemos solos, leemos en la memoria viva de la comunidad de fe de 2000 años. Entonces es muy interesante que nuestras Biblias, que tienen buenos comentarios, buenas introducciones, buenas notas al pie de página, nos ayuden a entender esto que estamos nosotros leyendo. Estos son los tres criterios que el Catecismo de la Iglesia, en el número 112 al 114, nos dice: unidad, tradición y la analogía de la fe. ¿Qué significa todo esto? Miren, el objetivo no es saber más, sino salvarse. La palabra corrige, enseña y educa en la justicia. Y la finalidad es la transformación de la vida. La gente le dice a uno: ¿qué leo que estoy viviendo un momento muy difícil o un momento muy triste? Pues esa es la palabra de hoy. Nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura no a confrontar un estado de ánimo, sino realmente a que la palabra a nosotros nos cambie. Entonces, el objetivo no es saber más, es acogerla plenamente, es salvarnos. Una buena síntesis interpretativa sería esta: todo converge aquí. Espíritu Santo, tradición, totalidad de la Biblia, con Cristo en el centro. Esta imagen resume, voy a decir una palabra un poco complicada, la hermenéutica bíblica. ¿Qué significa eso? La interpretación de la palabra. Aquí se resume absolutamente todo.
Porque nosotros no interpretamos solos, ni aislando textos. Cristo es el corazón que le da sentido a todo. De ahí esa forma como nosotros proclamamos y después cuando comprendamos la arquitectura de los leccionarios, nos daremos cuenta de todo esto lo que significa. Nosotros no hacemos una libre interpretación de la palabra. La hacemos siempre desde Cristo. Este bloque nos va a llevar entonces a cómo orar con la Biblia. Y podemos definirla. La Biblia es diálogo. Dios toma la iniciativa y nosotros respondemos. Dios sale a nuestro encuentro para conversar. Y vamos a hablar de un método que se llama la lección divina, la lectura orante de la palabra, que es un método muy antiguo de escucha ordenada de la palabra. ¿Sí? No es un estudio académico, es una conversación del corazón. Los monjes siempre la entendieron como una escalera, ¿sí? Se llamaba la escalera de los monjes y nos muestra 4 pasos, que son la lección, la lectura, la meditación, ¿sí? La oración y la contemplación. Mejor dicho, es un proceso que eleva el alma gradualmente hacia Dios. El proclamador que practica la lección divina no solo proclama textos, sino que proclama una experiencia. Quien estructura toda la lección divina es un monje cartujo llamado Guigo II. Y lo explicaba de esta forma, pero también lo explicaba con los movimientos ventriculares del corazón. Él dice que la lectura y la meditación son esas formas de nosotros explicitar qué nos dice el texto, a qué nos llama el Señor. Pero la oración es cuando el corazón se expande. Pero cuando el corazón se contrae, es entonces cuando entramos en la oración y la contemplación. Esto significa que en la vida de la oración nosotros vamos donde Dios y Dios viene también donde nosotros. Pero tenemos que favorecer también un momento de silencio para poder adentrarnos en esta palabra. Qué bueno fuera como un compromiso que cada uno también en la lectura que tiene que proclamar el día que le corresponde, haga una breve oración y pase su lectura por estos 4 textos. ¿Qué dice la lectura? ¿Cuáles son los personajes? ¿Hay algún lugar en especial? ¿Qué diálogo se encuentra? ¿Qué signos hay? En la meditación, preguntémonos, ¿qué me dice el Señor? Hay salmos que, por ejemplo, tocan la vida, llegan al alma. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me está mostrando hoy el Señor? ¿A qué me está llamando? La oración es un momento muy bonito porque es hablarle al Señor de lo que ya encontramos en la lectura. Y la oración a través de una plegaria, a través de una acción de gracias, de una súplica. Nosotros vamos y conversamos con el Señor. Y la contemplación es ese momento donde nos extasiamos en un momento de silencio y el Señor nos muestra cuál es el compromiso, cuál es el camino, cuáles son los caminos que tenemos que transitar. Estos 4 momentos tan sencillos para no complicarlos, porque como les decía ahorita, es una lectura hecha desde el corazón. Y así tenemos que entenderla, para que cuando lleguemos al Santísimo, hagamos nuestra oración personal, tengamos también una herramienta personal. Bueno,
Llevamos 35 minutos de nuestra primera parte de hoy y es el momento también para que conversemos. Tenemos tres mecanismos muy sencillos. Un WhatsApp, donde pueden mandar un audio de unos 30 segundos. La mano levantada, que es otra forma. Y también el chat del aplicativo que estamos utilizando para nuestras clases de Teams. Recuerden, las intervenciones que sean supremamente cortas, de manera que podamos escucharnos todos y que podamos también dar un espacio a los otros. Entonces, su intervención corta, ahórrese de pronto los comentarios más largos y trate de ser muy sintético. Aníbal, buenas noches. Se prepara José Padre, Ramírez. buenas noches. Soy de la parroquia de Torcoroma, en Bogotá. Ayer me pasó, padre, y quería preguntarle una cosa curiosa cuando fui a leer la segunda lectura. Y me habían enviado la segunda lectura, que era una versión corta. Cuando yo pasé a Lambón, pues yo vi larga eh, la carta a los romanos y como que me perdí y entonces Monseñor me dijo segunda lectura. Yo sabía que era la segunda lectura y leí cuando ya estaba leyendo, como faltando 2 párrafos, Monseñor me dijo palabra de Dios, me cortó y quedé, wow. ¿Qué pasa ahí, padre? Lo primero sería familiarizarnos también con el leccionario. El presidente de la celebración es el que define si se hace la corta o se hace la forma larga. Lo mejor cuando hay estas dos lecturas es preparar las dos porque son muy parecidas, pero en algunas se omiten unos versículos. Antes de comenzar la misa, se le dice al presbítero cuál de las dos vamos a leer y él le va a indicar. De manera que de pronto ya cuando estemos en la asamblea no mandemos un mensaje como que no nos comunicamos anteriormente, sino que esperamos para comunicarnos en el altar. Me parece que es como lo más sano. José, buenas noches. Gracias. Se prepara Héctor Medellín. Buenas noches, padre Francisco. Buenas noches para todos. Me gustó mucho la última diapositiva de la Lección Divina, la escalera del monje. Me invito yo mismo a realizarla de esa manera. Digamos que sí, que me gusta, siempre me ha inquietado la forma de cómo lo voy a poner en práctica, pero esa escalera del monje me gusta mucho, padre. Esa es mi intervención. Gracias. Perfecto. Hay varios comentarios. José Ramírez nos decía, se recomienda una Biblia personal para subrayar y anotar al margen. No tenga miedo de interactuar con el texto. En los pies de página te ponen el contexto histórico, político, religioso y social de la época. Algunas Biblias son muy completas como la de Jerusalén. Hay otros trucos que en la medida que se estudia se va comprendiendo toda la hermenéutica bíblica. Héctor María Lourdes Avendaño. Padre, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Héctor Medellín, Parroquia Santísimo Redentor, Suba, Bogotá. Gracias, padre. Le cuento que estoy pegado a su clase. Hoy estuve todo el día analizando la clase de la semana pasada. Cosa curiosa, algo que usted dijo hoy me llegó de principio a fin. Cristo es el centro
y el corazón de toda la Biblia. Siendo 73 libros, hay una sola historia y un solo hito conductor: la salvación en Cristo nuestro Señor. Padre, Dios lo bendiga, muchas gracias. Sandra Acosta nos dice, la Biblia nos da mucha fuerza y el Espíritu Santo siempre nos ilumina. Después, esta preparación tan bella, tan profunda, no solo debe de ser para proclamadores, como católicos todos debiéramos hacerlo y compartir en familia. Margarita María Fallat. Es muy interesante, dice Rosa Castellanos, la lección divina, pero siento que se debe tener una preparación muy profunda para poder realmente entrar en la meditación. Escuchemos a María Lourdes y se prepara Fanny Holguín. Padre, buenas noches. Padre, yo estoy también muy feliz con todo lo que he escuchado. Le quiero hacer una pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, que está la lección divina, el pan de la palabra, Dios es amor, y tengo la Biblia, eh, yo puedo, digamos, leer uno de esos libros o directamente lo tengo que hacer en la Biblia. Gracias, Padre. Normalmente lo otro es como un subsidio para nosotros tener una cierta agilidad porque está todo ya puesto como lo manda la liturgia. Pero es importante tener la Sagrada Escritura. Esta semana ya cuando entremos en el leccionario les voy a indicar esas dos diferencias de por qué nosotros en la liturgia no proclamamos directamente de la Biblia, sino del leccionario, y cómo está hecha esa construcción, ¿sí? Y cuáles son las exigencias que la Iglesia le hace a cada conferencia episcopal en el mundo para construir esos textos. A nivel personal y a nivel orante, muy bueno tomar contacto con la Sagrada Escritura, porque tenemos un comentario, porque tenemos una introducción, porque tenemos una nota de pie de página, en fin, muchas cosas que nos pueden ayudar. Me voy al WhatsApp porque nos manda un mensaje Jesús David Payares. Padre, buenas noches, le habla Jesús David Payares, parroquia María Auxiliadora de Lorica, Córdoba. Me quedo hoy con esta primera parte de que es importante que nosotros reconozcamos que la Biblia y que a través de ella logramos ese diálogo con Dios, donde Dios nos habla y Él nos responde, que nosotros vamos donde Dios y que Dios viene hacia nosotros, que es un encuentro mutuo cara a cara con Él. En el chat nos dice el usuario es desconocido, de pronto no se registró, dice la lección divina nos ayuda a entrar a un diálogo personal con el Señor y poder sentirla y así transmitirla a todos. Escuchemos a Fanny Holguín y se prepara Victoria Ávila. Recuerde que es muy importante para que nos escuchemos y tengamos fidelidad en el sonido, tener los micrófonos silenciados. Solamente cuando nos llamen, vamos entonces a abrirlos. Está con nosotros Fanny, buenas noches. Marley Novando también nos escribe de Buenaventura. Resalto mucho el párrafo, la lectura exige fe, oración y estudio. Es muy incómodo escuchar a un proclamador cuando cambia el texto de la lectura. Abraham Villa dice que es importante lo que usted mencionaba, la preparación y la interpretación, pero ante todo el diálogo y la coordinación antes de subir al ambón. Luz Aide Jiménez dice, yo me preparo con el libro del pan de la palabra, ya que es un libro muy parecido al leccionario. Muy bien, está todavía con nosotros Fanny. Adelante, sí, se prepara Victoria.
Padre, he entendido muy bien lo que hoy nos ha explicado, pero me gustaría saber más interpretar la palabra, porque es cierto, siempre se nos queda muchas partes muy en el aire y cierto, y eso me gustaría más interpretar. Esa es mi inquietud. Muchísimas gracias, Victoria. Buenas noches. Ser proclamador, dice Liliana Garzón, me ha permitido interpretar la palabra de Dios y profundizar en ella. He ido aprendiendo a leerla. Victoria, adelante. Buenas noches, padre. Buenas noches, compañeros de la parroquia El Carmen del municipio de Cotorra, Córdoba. Padre, me llama mucho la atención ahora que estamos hablando sobre el tema de la Biblia, donde dice que Cristo es el centro de toda la Biblia, que la Biblia nos da la salvación y el Espíritu Santo nos dé la fuerza y la sabiduría. O sea, que todo proclamador debe saber interpretar la Biblia. En estos momentos yo a veces todavía no he alcanzado a interpretar la Biblia. Usted sabe que hay unas cosas que nos queda como difícil para interpretarla. Pero aquí en el curso, pues yo sé que he ido avanzando y he mejorado en lo que se respecta a la Biblia, con unas aclaraciones que usted nos ha dado aquí. Muchas gracias y que Dios nos siga, el Espíritu Santo nos siga iluminando para llegar más a interpretar la Biblia. Tener más entendimiento y más sabiduría sobre el libro de la Biblia. Gracias, Padre. Feliz noche. José Ramírez nos dice que para la meditación recomienda ver la película Manos Milagrosas y ver la parte donde la mamá de Benjamin Carson le enseña a usar la imaginación. Bueno, es una buena herramienta para llegar a la meditación. ¿Qué hacer, dice Eugenia Verónica, cuando leemos y nos damos cuenta que sin querer agregamos palabras al texto? A veces pasa mucho por un problema de visión o por un problema de pronto de no tener, eso tiene un nombre muy concreto, y es no recoger todo el texto, recoger toda la frase con la visión, sino que la gente va teniendo una visión muy recortada de una palabra o dos palabras o tres palabras y no ha ampliado un poco la visualización de toda la frase. Entonces esto nos lleva a cometer muchos errores. Esto lo vamos a ver allá en la parte técnica, esa amplitud visual, cómo la tenemos que ir ampliando, y hay algunos ejercicios. Leer la Biblia exige preparación, fe, oración y estudio. Fe para creer que Dios habla, oración para disponerse y método para avanzar con orden, nos dice Elisa Riascos. Y Consuelo León, buenas noches, a medida que va pasando la enseñanza del curso, nos destaca lo importante que es prepararnos con la oración, la lectura, tener el conocimiento de la Biblia y el leccionario. Son las 7:48, 3 minutos solamente de una pausa activa y ya volvemos para que continuemos con la segunda parte de esta noche.
La segunda propuesta de esta noche es hablar sobre los oficios y ministerios en la liturgia de la palabra. Ustedes que van siguiendo la programación dirían o dirán, me salté el paso a paso de la liturgia de la palabra. Esa la voy a dejar para el miércoles porque necesito casi todos los 2 momentos para que hagamos ese paso a paso y para que conozcamos el espacio donde nosotros servimos en la celebración. O sea, realmente una liturgia de la palabra está hecha solo de la proclamación o cobija también otros elementos. Y entonces tendremos la oportunidad el miércoles de trabajarla absolutamente toda. Oficios y ministerios en la liturgia de la palabra. Hoy les voy a entregar un documento, les va a llegar en PDF que se llama, está con estas letras, OLM. Un documento que ustedes lo pueden tener y lo pueden ir trabajando por los numerales después cuando terminemos el curso, porque es lo que le permite a uno entender cómo está estructurada todas las lecturas en la misa. Se llama la ordenación de las lecturas de la misa, OLM. Y la mayor parte de las dudas que uno tiene, ahí las vamos a resolver. Entonces, comencemos recordando que no estamos hablando simplemente de unos papeles organizativos, de unos roles organizativos dentro de la misa, porque esto puede volverse de pronto muy empresarial, muy gerencial. Vamos organizando las políticas, vamos organizando todo para que funcione bien. Nosotros hablamos de un ministerio eclesial, y esto cambia todo el panorama. La palabra ministerio significa servicio, de ese que hablamos tantas veces en la primera parte del curso. Fuimos poniendo las bases para entender ahorita cómo la liturgia de la palabra es un momento en el que Dios habla, ¿sí? La iglesia escucha y hay unas misiones propias que son las que vamos a mirar, cómo cada ministro ejerce una función insustituible y debe de estar tan bien organizado para que cada uno cumpla su papel, ¿sí? Entonces, Dios habla, la iglesia escucha y nosotros con un servicio específico cumplimos. Entonces hay que subrayar esto, que cada ministerio, un presidente, un diácono, un lector, un salmista, esto hay que diferenciarlo dentro de su grupo de lectores. ¿Quiénes son salmistas? Nadie puede seguir haciendo
la primera lectura y el Salmo, que no tienen nada que ver la una con la otra. Tiene que ser dos personas distintas en la medida de lo posible. Luchen, porque esa es una forma de darle un poco de trascendencia también a la liturgia de la palabra. Un comentador, estos son papeles fundamentales y de ellos voy a hablar en estos minutos. Tienen una misión específica dentro de un único acto sagrado. Entonces, nosotros no ocupamos un puesto. Nosotros servimos un misterio. Para concluir y como para cerrar la diapositiva y no dejarla abierta, nosotros servimos un misterio y no ocupamos simplemente un puesto. Porque cuando ocupamos el puesto es donde vienen ahí las peloteras y las cosas, que yo soy el primero, que el otro, que por qué no me pusieron a mí, o no me tuvieron en cuenta, en fin. Y eso va desapareciendo todo, porque cuando uno entiende hacia dónde se enfoca el servicio, vamos caminando por el camino correcto. Un acontecimiento de salvación hoy. Miren, la liturgia de la palabra no simplemente es un recuerdo histórico. Este documento del que yo les hablo, de la ordenación de las lecturas de la misa, dice, cuando se proclaman las lecturas, Dios habla hoy a su pueblo. Entonces, no es una catequesis. Esto es muy importante. Es una acción litúrgica. Dentro de la Eucaristía no se hace catequesis. Es que vamos a hacer una catequesis. No, la catequesis es antes de, ¿sí? La evangelización es antes de la celebración. Entrar a explicar cosas en la misa, que por qué nos paramos, que por qué nos... Eso se vuelve angustiante y se vuelve muy pesado, ¿sí? Lo otro, no es preparación a la Eucaristía. La liturgia de la palabra no es eso. No. Cada uno tiene una parte constitutiva del único sacrificio y tiene toda la trascendencia. Pero es que estamos haciendo esto para prepararnos al momento más grande. No, estamos sirviendo el pan de la palabra. Tiene toda la importancia. Y lo otro es que la palabra proclamada es operante, es actual, es eficaz. Por eso, una liturgia de la palabra no solo informa, sino que transforma. Voy a utilizar una palabra un poco difícil, es performativa, o sea, realiza lo que anuncia. Y esa postura en escena de la liturgia de la palabra es muy bella. Lo vamos a ver, por ejemplo, el miércoles, cómo el centro está en el Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio cambia todo el escenario del altar? Nos paramos, las velas, el incienso, la asignación, una cantidad de elementos. Aquí es donde yo me tengo que preguntar, yo proclamo convencido de que Dios está hablando ahora mismo, porque la palabra la hace actual usted, que se sube a un ambón, abre un texto y la hace vida para todos. Por eso su cuerpo, su ser, su cara, todo lo que usted refleje, debe llevar esto por dentro. Entonces ya no nos preguntamos lo otro, que cómo tengo que llegar, cómo estar vestido, que cómo subo, cómo bajo. Cuando uno entiende el misterio, entiende también lo otro, porque ya uno se da cuenta de lo que uno está aportando y de lo que uno está llevando. Hay una pedagogía, esto lo voy a volver a explicar, pero hoy voy a decir alguna palabrita para ir poniendo ya como algunos pinos. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, del que les hablé ahorita,
La iglesia siempre quiso ofrecer una mesa abundante de la palabra. Voy a tomar, estoy leyendo prácticamente esa ordenación de las lecturas de la misa. No los voy a martirizar con citas y cosas. Después se los envío, ya ustedes subrayan, porque hay cosas muy bonitas. Desarrolla en los domingos 3 ciclos. El año B, el año A, B y C. Entonces, el año A, que es el que estamos haciendo ahorita, es para San Mateo. El año B es para San Marcos. Y el año C es para San Lucas. Estoy hablando única y exclusivamente del domingo. ¿Listo? El Evangelio de Juan, dirán ustedes, ¿dónde quedó el Evangelio de Juan? Se utiliza en tiempos fuertes. Esta fue como la gran riqueza que el concilio nos regaló, y fue abrir los tesoros de la Biblia para los fieles. Esa armonía entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre el Evangelio, es permanente. Ahorita, por ejemplo, muchos resaltaron, el centro es Jesucristo. Eso lo podemos decir ahorita porque tenemos toda la Biblia y es una maravilla poderla tener. Las cartas apostólicas, por ejemplo, son unas lecturas semicontinuas, pero esta pedagogía, que la hemos titulado como una mesa más abundante, es lo que nos permite a nosotros entender esa riqueza de lo que hay en un leccionario. Conocer esta estructura, porque nosotros no proclamamos textos aislados, sino parte de un conjunto teológico. Esa arquitectura espiritual que tiene el leccionario, tan cuidadosamente construida, es la gran riqueza para los fieles. ¿Dónde está en el centro? La palabra. Entonces ahorita decíamos, cuando hacíamos lo de la iniciación bíblica, lo que hace interesante la Biblia es que no es simplemente un libro, sino la persona que encontramos en el libro. Esta dinámica de este rato nos va entonces a ayudar a entender cómo la liturgia de la palabra tiene esta dinámica. Unas lecturas bíblicas, Dios habla, un salmo responsorial, que es una respuesta a la palabra, una aclamación antes del Evangelio, muy perdida, muy poco usada, muy arrastrada, muy desconocida. No la hemos explorado. El Evangelio, que es el culmen, la homilía, la profesión de fe y la oración universal. Estas 7 cosas son las que nos van a permitir hacer la clase del próximo miércoles, explicando cómo esto tiene toda una dinámica dentro de la misma celebración. Nos dedicaremos solo a esta parte para ir explicando que hay una unidad entre la palabra y la Eucaristía. No son piezas independientes, son un único movimiento espiritual. Hablemos ahora entonces de esos ministerios. De pronto algunos han tenido dificultades en la conexión. Vamos entonces a ayudarles. Tenemos en este momento en el aula 258 personas. Hablemos entonces de los oficios y ministerios en la liturgia de la palabra. ¿Qué papeles desempeñamos ahí? El presidente de la celebración, el sacerdote. A ver, ¿qué significa? Es el primer oyente. Recuerde que todos estamos involucrados en la celebración. Y dice una cosa muy bonita la ordenación de las lecturas de la misa.
El presidente escucha la palabra proclamada por otros. Esto no es un papel del presidente, ¿sí? Y explicar que esa actitud de escucha educa una asamblea. ¿Por qué? Porque cuando el presbítero manifiesta, demuestra no, tiene una actitud de atención, de recogimiento, de respeto, esto hace que la gente entre en la dinámica de la palabra. La forma también como subimos, cómo llevamos, cómo preparamos. Es muy importante subrayar que antes de predicar, el sacerdote escucha. Y antes de enseñar, se deja enseñar. Esto también hay que aplicarlo en los lectores, porque nos preguntaremos, ¿escuchamos interiormente lo que proclamamos? Esto es muy importante entenderlo. Nadie proclama con verdad lo que no ha escuchado primero en el corazón. Ahí hay un ministerio y fundamentalmente es un tema un poquitico difícil porque uno dice, bueno, ¿cómo doy este tema dentro de los proclamadores? Yo nunca lo había trabajado. Y hay unos ministerios, no solamente es el mío, hay otros, porque nos podemos quedar circunscritos solamente al proclamador. Se me olvidó el salmista, se me olvidó el ministro, se me olvidó el diácono, se me olvidó el monitor, ¿sí? Un servidor y garante de la palabra. A ver, el presidente es un anunciador oficial, ¿sí? Se le ha confiado la función de anunciar la palabra, porque la homilía es parte de la liturgia, es función propia del presidente, debe brotar de las lecturas y debe conectar la palabra con la vida. Cuando conecta la palabra con la vida es cuando al final muchas veces la gente se acerca y le dice, Padre, gracias por lo que dijo, porque me vi reflejado en las palabras que usted me dijo. ¿Sí? Conectó. No es un discurso político, no es una catequesis, esto es muy importante. Iluminar la vida concreta de la comunidad de las lecturas proclamadas. Y volvemos a lo que dijimos ahorita. Todo esto va teniendo un conector. Yo no me he inventado esto, yo estoy siguiendo un método. Y el método es el que me pide también la iglesia, que cuando vamos a formar un proclamador, debemos tener 3 niveles, que son los que estamos desarrollando. Ese conector que tiene el sacerdote es porque también lo ha ido explorando en una interpretación de las lecturas, con el auxilio del Espíritu Santo, y ha aplicado una hermenéutica bíblica, una interpretación, para poder hablar de los textos y poder entonces mirar cómo la temática que se desarrolla un domingo, ayer lo veíamos claramente, cómo conectaban esas lecturas la una con la otra, cómo se iba hilvanando toda la liturgia de la palabra. Esto da un mensaje maravilloso. Estoy hablando de la ordenación de las lecturas de la misa en el número 24. Por eso, un canto, un monitor, un presidente, un salmista, un diácono y un proclamador que no tengan esa comunicación entre sí, pueden mandar un mensaje distintísimo a la asamblea, porque hay unas líneas que son transversales y esas son las que tenemos que respetar. Hay una armonía ministerial que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta y es, por ejemplo, las moniciones y la oración universal. La monición no es una explicación exegética, sino una orientación espiritual.
lo dice también este libro que he mencionado hoy. En la oración universal, el presidente introduce y concluye la oración. El diácono o un lector proclaman las intenciones. Esas se hacen, lo explicaré el miércoles, siempre desde el ambón, porque debe haber una trila auxiliar donde se hagan los comentarios. Todo lo que no es palabra de Dios debe salir del ambón. Todo lo que no es palabra y hacerse en otro sitio. Aquí cada uno cumple una función sin sustituir al otro. Entonces, por ejemplo, hay lectores que dicen, no, como hay 3 sacerdotes, a mí me da pena leer. Proclamar la primera lectura, hacer el salmo, la segunda lectura, no es propio de un presbítero, es propio de un laico. Y esto es lo que tenemos que respetar. Entonces, aquí tenemos que subrayar la importancia de no acumular, les voy a dar un poquitico de varilla a algunos, de no acumular ministerios innecesariamente. ¿Sí? La liturgia expresa comunión cuando cada uno cumple su función. Pero si el que está haciendo de monitor descarga el texto, va y lee la lectura, la empata con el salmo, después se va a recoger la ofrenda, después va y entrega los vasos sagrados al altar y por ahí derecho canta, no, estamos mandando el mensaje fatal a la asamblea de decir, esta parroquia es la más pobre que yo he visto porque no se han desarrollado los ministerios. A nosotros nos puede dar miedo a los sacerdotes de que el laico haga lo que tiene que hacer en un altar. Pero cuando se entiende el ministerio, el problema es cuando no se comprende y comienzan aquellas situaciones que a veces son difíciles porque entramos en una cantidad de nimiedades, de pequeños detalles, pero cuando es claro el ministerio, litúrgicamente es espléndido. El oficio de los fieles dentro de la misma liturgia de la palabra. El pueblo crece, estoy siguiendo la ordenación de la lectura de la misa en el 45, por la palabra, por su respuesta, por su oración, por la Eucaristía. Hay un acto espiritual, ¿sí? No es una pasividad, es una obediencia interior, es una apertura a la conversión. Nuestra proclamación ayuda al pueblo a escuchar mejor. Usted tiene que ser tan arrollador de una o de otra forma como proclamador que cuando usted haga el cabezote de las lecturas, cuando usted diga lectura del profeta, usted se robe la atención de la gente. Estoy cansado de decirle a un lector, a un monitor, que no haga un comentario sin que la gente se haya sentado. Pero el sacerdote termina la oración colecta, inmediatamente el monitor está leyendo, la gente apenas se está sentando. Eso en el fondo es un poco de respeto con la asamblea. Y la asamblea tiene un papel dentro de la liturgia de la palabra muy concreta. Y aquí la tenemos, una escucha, un silencio, una atención, una disponibilidad a la conversión. ¿Sí? Esto es importante comprenderlo. Fuente de vida y de fuerza. Esa es la naturaleza de la palabra. Es la fuerza de salvación, vigor, alimento. Ahora lo decíamos con palabras muy bonitas del Vaticano II. Sustento, alimento, fuerza, vigor. ¿Sí? Esa fuerza que mueve la conversión. La eficacia no depende del lector, pero la mediación humana puede facilitar o dificultar la acogida, porque entonces dirá el que de pronto es muy mediocre, ah,
me equivoqué, pero ay, como es mi Dios. No. Usted está haciendo una mediación humana. Usted puede facilitar o puede estropear también un mensaje. Entonces, hay una responsabilidad espiritual del proclamador. La proclamación digna facilita que la palabra llegue al corazón. Cuando es limpia, clara, cuando hemos tratado de hacerlo mejor en esta tarea. El diácono tiene también un papel. ¿Cuál es el papel del diácono? Y es proclamar el evangelio. Puede predicar cuando el sacerdote lo autorice. Propone las intenciones de la oración de fieles, pero cuando él no está, lo hace un lector. Subrayar que el evangelio se rodea de signos, de procesión, de incienso, de un signo, porque es Cristo quien habla. Este es otro servicio dentro del ministerio de la palabra. Es más, viene el lector. Y aquí viene toda la identidad del ministerio. Esa diferencia entre un lector instituido y un lector designado temporalmente. Leer las lecturas es un ministerio necesario, no secundario. Y hay unos que son instituidos y nosotros tenemos que luchar porque haya una consagración de los lectores. Los documentos últimos de la Iglesia nos dicen que lo hagamos el domingo de la palabra de Dios, porque el instituido tiene un encargo estable y casi siempre quien está como proclamador está vinculado a la catequesis, porque son dos ministerios que tienen que ver con la palabra. Muchos de ustedes son catequistas y esos dos ministerios empatan muy bien porque son ministerios de la palabra. Y hay unos que son temporales, ocasionales. Nosotros como proclamadores somos muy fijos en las parroquias, pero necesitamos también darle un realce para que a través de una celebración este ministerio tenga más fuerza y también se convierta en un espacio para que muchos dentro de la asamblea litúrgica puedan también participar. Nosotros prestamos la voz a Dios para la plenitud de la liturgia. Sin lector preparado, la comunidad pierde claridad en la escucha. Por eso nos preparamos. Y eso es lo que la asamblea, o una asamblea no se puede privar de esta riqueza. Unas cualidades, sé que hemos hablado mucho de ellas, pero quiero seguir el texto de la ordenación de las lecturas de la misa para hablar precisamente de eso. Cómo hay una idoneidad moral y coherencia de vida, una preparación adecuada, un espíritu de servicio humilde. Evitar la acumulación, que les decía ahorita, la liturgia debe expresar la riqueza de todo el cuerpo eclesial y no monopolizar funciones. Siempre una sola función, porque el mensaje es mucho más claro. La comunidad tiene un derecho y es recibir bien la palabra proclamada. Esto lo dice todo. Recibir bien la palabra proclamada. Hay 4 pilares de la formación. No me voy a detener mucho porque es lo que estoy desarrollando, en lo que me inspiré para ir montando con la investigación, en fin, la lectura continua de todas estas herramientas, los 4 pilares de la formación: lo espiritual, lo bíblico,
lo litúrgico y lo técnico, ¿sí? Estas 4 cosas son las que vamos desarrollando poco a poco en nuestro curso y las que nos va a permitir tener al final como un compendio para que nosotros también lo transmitamos a las personas con las que nosotros trabajamos. Una técnica, porque a veces veo que los grupos de proclamadores se quedan mucho en lo técnico, pero la técnica sin espiritualidad es vacío, pero la espiritualidad sin técnica puede generar también una confusión, ¿sí? Porque nos quedamos simplemente en aprender o en saber leer bien, pero no conocemos qué hay detrás de todo este ejercicio. Hay unos ministerios específicos, ya voy llegando al final, y es el salmista y el comentador. El salmo es una respuesta orante. El salmista debe tener arte, respetar el carácter poético, facilitar la participación. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del salmista ya en profundidad. Y el comentador debe ofrecer unas municiones sobrias, claras y breves, disponer la asamblea y nunca sustituye la predicación. Por eso, ambos ayudan a la asamblea a entrar en el misterio. Entonces aquí la primera anotación. Rescaten el papel del salmista, independiente del proclamador, que haya en las hojas o en las organizaciones que tenemos en la parroquia. Salmista del próximo domingo, que podamos decirlo con claridad, Adriana Marcela o Abraham Villa, o en fin, pero que identifiquemos qué es esto. Hemos querido, porque desde que comenzamos a hacer esto ya, otrora, estos cursos, la gente siempre nos dice, un curso del salmista, un curso del salmista. Humanamente no hemos dado, pero vamos a ver si somos capaces de lograrlo. Más que una función, una fe, para ir haciendo una conclusión. La asamblea recibe la palabra de la alianza y debe responder con fe. Diríjase directamente a ellos. Ahí está también la espiritualidad de un proclamador. Proclamar es un acto de fe, es un servicio humilde, es una mediación para que Dios hable hoy. Eso no nos olvidemos. Cada vez que subamos al ambón, hagámoslo con la conciencia de que no somos dueños del texto, sino servidores de una palabra que nos precede y que nos supera. Esta es entonces es la propuesta de esta noche. Tenemos muy poco tiempo, pero si podemos escuchar 5 personas, valdría la pena con aportes que sean supremamente rápidos y claros, y también pueden escribir por el chat para que hagamos los comentarios. Utilicemos cada uno 30 segundos. Héctor, buenas noches. ¿Cuáles son sus comentarios en estos 30 segundos? Agradecimiento con todo lo que usted nos está enseñando hoy. Solamente. Gracias. Fanny, ¿cuáles son sus comentarios en estos 30 segundos? Padre, estoy muy agradecida con todos estos comentarios y sobre todo me queda muy claro la leída de la palabra, leer la palabra con muy buena puntuación y muy buena disciplina, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Sí, Padre. Victoria, sus 30 segundos. Se prepara Carmen Vergara, y vamos ahorita también
a escucharnos en los comentarios del chat. Adelante, Victoria. Vamos mientras tanto entonces con Carmen Vergara y Mercedes Hernández. Carmen, buenas noches. Bueno, vamos entonces con Mercedes y María Lourdes. Mercedes, en sus 30 segundos, ¿qué nos quiere decir? Tampoco tenemos oportunidad de hablar con Mercedes. Vamos con María Lourdes. Se prepara John Freddy Guzmán. Gracias, padre. ¿El Santo Rosario se puede ofrecer desde el ambón? No, el ambón solo para lo que es palabra de Dios y la oración de los fieles, ni los avisos parroquiales, ni los comentarios, siempre en un sitio aparte o en un atril auxiliar. Vale, padre, Don Freddy, muchísimas buenas gracias. noches. Padre, muy buenas noches. Muchas gracias por toda la formación que nos está impartiendo. 2, 3 preguntitas, pero creo que la entendí con la respuesta que le dio a María Lourdes en la anterior. La oración de los fieles también es, se dice desde el ambón. La segunda Sí. es que, anticipándome un poco a lo que hablaba el padre del próximo encuentro, de la importancia de la aclamación antes del Evangelio. Esa aclamación es a criterio del sacerdote presidente, o digamos debe haber como una comisión de liturgia que organice eso. Y la otra Muy es... bueno. Perdón, sí, adelante. Perdón, padre. Y la última pregunta es, habló al final ahí de la presentación dentro del ministerio el salmista y el comentador. Este ministerio, esta función del comentador viene siendo la misma que ejerce el monitor, o el monitor es otro aparte del comentador. Gracias. Igual. Monitor y comentador lo mismo. Debe de estar en un sitio aparte, en un atril. Es importante que estudiemos toda la liturgia de la palabra y ya con el equipo de liturgia que podamos rescatarlo, porque tiene una posición muy interesante y ya lo explicaré el próximo miércoles en qué consiste. María Gamarra, me gustó la frase que dice: yo proclamo convencido de que Dios está hablando en este momento. Agradecida con su catequesis, nos ayuda a crecer en nuestro servicio al Señor para crecimiento del pueblo. Tengamos siempre presente que nosotros servimos un ministerio, no ocupamos un puesto. Liliana Yepes, después está con nosotros también. La misión del proclamador es ante todo una correcta conciencia que habla Dios a través de la palabra y una unidad total con los miembros de la iglesia. Escuchemos a Susana y se prepara Ledis. Buenas noches, padre. Tengo una pregunta. No tengo muy claro, cuando está el diácono en la parte de la oración universal, ¿las intenciones las debe hacer siempre el diácono o la puede hacer el proclamador? El diácono, porque es el papel de él. Cuando no, el lector o el proclamador. Y David, buenas noches. tenía otra pregunta. Sí. No sé si la puedo hacer. Sí. En la parroquia, padre, esto fue como a raíz de la pandemia, que está el ambón y está un atril arriba, digamos, y los proclamadores hacemos las lecturas desde el atril, y el sacerdote, el diácono desde el ambón. ¿Debería ser así o esto deberíamos hacerlo ya las lecturas desde el ambón y solo los comentarios desde el atril? Sí, así. Desde el ambón, todo lo que es la liturgia de la palabra, todo lo que no es palabra de Dios, se va
a un atril auxiliar. Ledis, Gracias. buenas noches. Padre, yo quiero darle gracias a Dios y a usted por tantas enseñanzas que nos ha dado a través de este curso. Imagínese, todavía falta, imagínese usted. Le doy, de verdad que tengo el corazón así como chiquitico, arrugado de ver tantas cosas que estamos aprendiendo a través de usted y que Dios me lo siga bendiciendo mucho. Gracias. Padre, muchas gracias, pero tengo una inquietud. No todos los sacerdotes tienen la misma información. Es que en mi proceso vivido en las parroquias he visto todo dicho desde el ambón, o eso es libertad del sacerdote. También es muy importante eso. Lo que yo estoy haciendo no depende de mi interpretación. Por eso les digo, ordenación de las lecturas de la misa, ¿sí? Más adelante, por ejemplo, vamos a entrar en la pregunta, se dice lectura de o simplemente del profeta Isaías. Eso no es cuestión de nosotros los sacerdotes, eso está dicho en la ordenación de las lecturas de la misa. ¿Qué nos queda a nosotros? Hacerlo como la Iglesia nos lo pide. Es como la instrucción general del misal romano. Cuando hacemos, por ejemplo, el curso de liturgia, yo explico el paso a paso de la misa, cómo se vive la misa, y está en la instrucción, pero nada personal, porque comenzamos a hacer liturgias propias y ese no sería tampoco el caso. Yo quisiera dejarlo ahí para que respetemos los tiempos y podamos entonces concluir Última preguntita. e invitarlos la próxima semana, perdón, el próximo miércoles para que tengamos un solo bloque con todo lo que es la liturgia de la palabra. ¿Qué les va a llegar hoy? Les va a llegar la grabación, les va a llegar estos dos archivos que presenté, les va a llegar dos pequeños videos, audios, también para que ustedes lo escuchen, con una reflexión de cada uno de los temas y un PDF con la ordenación de la lectura de la misa. En la medida de lo posible, ténganlo o lo imprimen para que subrayen, porque el aprendizaje es muchísimo. Siempre, cuando hemos terminado los cursos, la gente me escribe y me dice, estamos ya en la formación permanente, siguiendo cada número de la ordenación de las lecturas de la misa, porque se convierte en algo muy útil también para nuestro trabajo espiritual. Hoy vamos a despedirnos y como también tenemos alumnos en México, voy entonces a hacerle un honor a la Virgen de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. El miércoles nos volvemos a encontrar. Con alegría vamos todos a celebrar esta gran fiesta de la Virgen del Tepeyac, guadalupana, le llamamos con devoción.